La industria de la bici pretende obligarnos a cambiar de mountain bike y lo sabes, como diría el meme de Julio Iglesias. En este vídeo vamos a hablar de un tema complicado, controvertido, pero siempre desde un punto de vista completamente independiente. Vamos a tratar la transición del mountain bike hacia las ruedas de 32 pulgadas desde un punto de vista que difícilmente vais a encontrar en medios de comunicación oficial. En este vídeo quiero transmitiros, como experto en el sector de la bicicleta, mi reticencia al paso de ruedas de 29 pulgadas a 32 pulgadas en el mundo del mountain bike, reticencia que en mi figura existe incluso antes de que estas nuevas medidas se implementen. Básicamente la tesis que voy a sostener a lo largo de todo el vídeo tiene que ver con el hecho de que este cambio dentro de la industria está propiciado por una necesidad de la propia industria de la bicicleta, fabricantes, marcas, etcétera, y no por una necesidad que tiene el consumidor final. Pretenden obligarnos a cambiar de bici para generar más ingresos. No solo os voy a argumentar mi línea de pensamiento, sino que os voy a mostrar factos que demuestran esta tesis. De esta manera, cuando los primeros anuncios de marcas de bicicletas estén impactándote, intentando venderte las bondades de estas 32 pulgadas, pues de alguna manera tú ya estarás vacunado ante toda esta mercadotecnia. Pero antes permíteme que te hable del patrocinador del vídeo de hoy, que muy probablemente ya lo conozcas. Se trata de Bicycle, la plataforma para venta de bicicletas y otros objetos relacionados con el mundo de la bici de segunda mano más grande de Europa. Presente en más de 25 países, incluido Estados Unidos. Existe presencia de todas las disciplinas de bicicletas posibles, gravel, carretera, e-bikes, mountain bike, todas están allí. Por poner un ejemplo, imaginaos que queréis vender vuestra bicicleta en esta plataforma, pues es muy sencillo porque simplemente tienes que hacerle unas fotos, abrir una ficha en la web o en la aplicación, lo puedes hacer directamente desde el móvil y Bicycle se ocupa del resto, tanto del envío como de las gestiones, y tú directamente, pues al cabo de un tiempo acabas recibiendo el dinero en tu cuenta sin complicaciones. Además, de un tiempo a esta parte han abierto una nueva categoría que es muy interesante, que tiene que ver con componentes y equipamiento. Así que si tienes alguna tija, manillar, ruedas por ahí por casa que no utilizas y pretendes sacar un dinerito extra, las puedes subir a la plataforma y sucede exactamente lo mismo con, no sé, cascos, gafas, ciclocomputadores. Tenéis esa categoría disponible a partir de ya. Os dejo un código QR para que podáis hacer clic por aquí y entrar directamente a la web. Os lo voy a dejar también en la descripción del vídeo y de esta manera, si queréis, gracias a este código QR, a este link que tenéis aquí abajo, vais a disfrutar de un 30% de descuento en la protección del vendedor. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Primero de todo, contexto. Quizá no lo has escuchado porque es un run run que de momento no ha llegado al gran público. Se está viviendo más dentro de la industria, pero grandes marcas como Maxxis ya tienen sus modelos míticos en tamaño de 32 pulgadas. Sé de buena tinta que al menos 3 marcas de bicis, de las más grandes del mundo, tienen ya a sus ingenieros trabajando en esta transición, en esta adaptación de las 32 pulgadas a sus mountain bikes de cross country. Y lo que ha confirmado que la industria entera va en esa dirección, al menos en cuanto a cross country se refiere, ha sido el último Taipei Show, la feria más importante de la industria de la bicicleta en Taiwán, donde todas las novedades que se presentaban estaban relacionadas con el aumento de diámetro de las ruedas de las mountain bike de cross country. Si todo va según lo planeado, en aproximadamente un año y medio empezaremos a ver ya los primeros prototipos compitiendo en la Copa del Mundo. Así que esto va en serio. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso de la historia, de la breve historia del mountain bike, porque para entender hacia dónde vamos hay que comprender antes de dónde venimos. El mundo del mountain bike ha sufrido tremendas evoluciones desde su nacimiento hace apenas 40 años, poco más. Estas evoluciones han supuesto normalmente un paso adelante en desarrollo y la solución a problemas que los bikers podían percibir. Pero además han supuesto la palanca para que el usuario, con tal de no quedarse con una bicicleta anticuada, se viese forzado, entre comillas, a comprar una bicicleta nueva cada cierto tiempo, generando así ingresos recurrentes para fabricantes y marcas que se han apañado para ejecutar estas palancas de manera constante gracias al desarrollo tecnológico. Insisto, desarrollo tecnológico justificado en estos casos, si miramos atrás en la historia, por la mejora global del desempeño de la bicicleta. Hagamos repaso, por ejemplo, de las últimas actualizaciones, de las últimas novedades que ha habido en el mundo del mountain bike en estos últimos 15 años. Paso de ruedas de 26 pulgadas a 27,5/29,
con ya claramente el 29 establecido. Justificado porque realmente esas bicicletas han sido mejores que las anteriores de 26 pulgadas en el global. Con un pequeño paréntesis, para la mayoría de los ciclistas, y esto es un matiz que voy a comentar más adelante y que tiene que ver con esta evolución también hacia las 32 pulgadas. Luego, por ejemplo, tuvimos los ejes Boost, que era también una evolución natural. Aumentó el diámetro de rueda de 26 a 29, hacían falta unos ejes más rígidos, más fuertes para sostener toda esa envergadura de rueda y realmente estas bicicletas han sido mejores que las de 29 que no tenían ejes Boost. Las mejoras del sistema de doble suspensión, o sea, hasta hace relativamente poco la bicicleta principal de un mountain biker era rígida porque las dobles suspensión eran completamente ineficientes a nivel de competición. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio completo en esto, las dobles suspensión han pasado por encima de las rígidas y en ese sentido no hay nada que discutir aquí, pero es cierto que en cierto punto todo el mundo pasó de rígida a doble, hubo un cambio, hubo una compra, hubo generación de ingresos para la industria de la bici. Y por último, el cambio que hemos tenido así más tardío, más cercano en el tiempo, seguramente haya sido el paso a recorridos de 120 milímetros, viniendo de los 100 que ya estaban establecidos con anterioridad. Que si bien hemos tenido que hacer alguna concesión al peso final de la bicicleta, no se puede discutir que las 120 en general como bicicleta global son mucho mejores que las 100 milímetros que teníamos antes. A estos hitos hay que sumar dos detalles. Estas evoluciones han propiciado millones de ventas en el ámbito del mountain bike cuando en carretera apenas ha habido grandes cambios en esos años. Frenos de zapata a disco, un poco de mejora aero en los últimos 15 años, pero digamos que de alguna manera las marcas se han fijado mucho más en el desarrollo del mountain bike porque tenían capacidad para forzar mucho más la compra en el usuario final en el mountain bike, cosa que en la carretera no ha sido así. De hecho, con una bicicleta de carretera del 2005, tú puedes ir en grupeta perfectamente con tus frenos de zapata, sin ningún tipo de problema. Pero, ¿verdad que no veis gente yendo a hacer las rutas que hacemos actualmente en mountain bike, tirándonos por las trialeras que nos tiramos con bicicletas del 2005? Bicicletas rígidas de ruedas de 26 con 80 milímetros de recorrido en la delantera, en manillares estrechos. Esto ya no se ve. Nos han obligado de alguna manera a cambiar de bici. De manera justificada, hasta aquí, como os digo, porque la mejora siempre era global en la conducción y siempre iba a mejor la bicicleta. Además hay otra cuestión clave que la industria de la bici no ha podido controlar, pero se ha dado así en el tiempo y que ha sido muy positivo para la industria de la bicicleta, y es que estas evoluciones y sus consiguientes palancas comerciales han venido siempre en tiempos de incertidumbre económica global. O sea, para que os hagáis una idea, en plena crisis de Lehman Brothers, del ladrillo en España, del 2008 al 2015 aproximadamente, es cuando se dio precisamente toda esa transición de ruedas de 26 a 27,5 y ya finalmente instauración del 29 como modelo hegemónico, ¿no? Entonces, en los momentos en los que la economía global iba peor, la industria de la bici se lo ha montado para generar una época de bonanza. Y lo podemos ver con la pandemia también. O sea, justo en el momento en el que nos encierran es el peor momento para muchísimos sectores, para la economía global, y sin embargo, en cuanto nos dejan salir, fue el boom de la venta de bicicletas. Justo el momento pandemia coincidía también con la evolución al paso de 120 milímetros. Ahora bien, ¿qué sucede en el contexto actual? Punto número 1. Tenemos inestabilidad económica global, inflación por las nubes y el consumidor con una mano en el bolsillo por si acaso. Punto número 2. La propia industria de la bicicleta, a diferencia de todas otras situaciones anteriores que hemos hablado, tiene su propia crisis, generada por los sobrestocks que a la vez se han generado por la sobreproducción post-pandémica. 3, y probablemente el punto más decisivo de todos, y es que en el mountain bike de cross country el producto está muy, pero que muy maduro. Es mejorado en cada lanzamiento, los pequeños detalles van perfilándose, pero en ningún caso esos nuevos detalles, esos nuevos lanzamientos nos obligan a nosotros como usuarios a cambiar de bici. La patilla UDH, las suspensiones electrónicas, la nueva transmisión de RAM, te hacen la vida más fácil, pero no convierten tu bici actual en un aparato obsoleto si no tienes esos avances. Yo mismo, que trabajo dentro de la industria de la bici y que tengo acceso a los últimos materiales, os puedo decir que mis dos mountain bikes de cross country, tanto la de corto recorrido como la de largo recorrido,
ni tienen la última transmisión de RAM, ni tienen el Fly Attendant, ni tienen ni siquiera patilla UDH, y puedo practicar el deporte perfectamente con estas dos bicis. Este es el panorama del momento en el que estamos, pero como bien sabéis, la industria de la bici siempre va varios años por delante, así que ya están preparando su próxima gran palanca comercial, con el objetivo de dejar obsoletas nuestras bicicletas actuales y obligarnos a comprar nuevas. Problema, que esta nueva palanca que quieren implementar con la transición de ruedas de 29 a 32 pulgadas está completamente forzada y no va a traer bicicletas que en global sean mejores, al menos para la mayoría de los bikers. Ahora os explico. ¿En qué me sustento para decir esto? Vamos por puntos. Punto número 1. El producto actual ya funciona muy bien. No hay necesidad por parte del consumidor final de cambiarlo. Eso es así. Punto número 2. He podido probar bicicletas de 32 pulgadas, no estas máquinas de competición de cross-country que se están planeando hacer, porque esas digamos que todavía no existen, pero he subido a marcas actuales que comercializan bicicletas de 32 pulgadas, sobre todo orientadas y pensadas para gente de mucha estatura, y en cuanto subes a una de ellas es fácil llegar a conclusiones, que os voy a decir ahora los siguientes puntos. Vale. Punto número 3, y este es muy importante. Cambiar a 32 pulgadas va a suponer muy pocas ventajas para unos pocos y muchas contras para la mayoría. Vamos a ver. Ventajas. Vamos a hablar en cuanto a la conducción. Mayor capacidad para sobrepasar obstáculos, tipo un tronco, una piedra. Pues cuanto más grande es la rueda, el diámetro de la rueda, más fácil es pasarlo. Esto lo hemos vivido con la transición del 26 al 29. Mayor estabilidad a altas velocidades. Altas velocidades, estoy hablando de 40, 50 por hora. Y más facilidad para mantener esas altas velocidades, porque al final, cuanto más grande es la rueda, más inercia se genera, menos vatios necesitas para mantener esa velocidad. Bueno, pinta bien, ¿no? Vale, vamos allá con las contras en cuanto a conducción. Bicicletas que requerirían mucha más fuerza para acelerarlas. Cuanto más diámetro de rueda tenemos, más fuerza tenemos que ejercer en los pedales para pasar de 0 km por hora a 20, por ejemplo. Pérdida de reactividad, que esto es algo que ya vivimos con el paso de 26 pulgadas a 29 y con el paso de 100 a 120 milímetros de recorrido de las suspensiones. Las bicicletas se han vuelto un pelín más torpes, pero es que si pruebas una de 32 pulgadas, no es que sea torpe, es que es un caballo directamente. Son bicicletas que cuestan muchísimo manejarlas, acelerarlas, pierde un poquito la esencia de lo que siempre ha sido el mountain bike. Bicicletas torpes a la hora de caracolear en zonas de muy baja velocidad y con giros muy cerrados. Esto es obvio, cuanto más grande es la rueda, y lo hemos vivido también con el paso de 26 a 29 y de 100 milímetros a 120 milímetros en las suspensiones, las bicicletas se han vuelto, pues eso, un poquito torpes en ese sentido. Y aquí hay un tema clave, que es que el aumento del peso global. O sea, pensad que los tope de gama de estas hipotéticas nuevas bicicletas en 32 pulgadas van a estar por encima de 12 kilos, muy tranquilamente. Aros más grandes, bujes reforzados, los ejes probablemente tengan que pasar de ser boost a ser super boost, que se empiezan a utilizar en e-bikes. Neumáticos más grandes, horquillas sobredimensionadas, cuadros más grandes con triángulos traseros más grandes para dar cabida a la rueda trasera. Al final, más material, más peso. Esto no hay ninguna duda al respecto. Y hasta aquí todas las ventajas y desventajas relacionadas con la conducción, en donde hay que tener en cuenta algo muy importante, que he visto que en algunos anuncios que ya empiezan a circular ocultan de manera deliberada, y es que las bicicletas de 32 pulgadas no van a representar un retraso en la conducción global para aquellas personas de 1,85, 1,90 metros de altura, de 1,90 para arriba, ¿vale? Las personas de talla muy alta realmente van a salir incluso favorecidas con este cambio. De hecho, como os he dicho antes, las marcas que están comercializando este tipo de bicicletas en la actualidad, que están pensadas más para paseo y demás, si os metéis en sus páginas web, normalmente lo que hacen es targetizar a un público de mucha estatura, incluso jugadores de la NBA directamente, ¿eh? Igual que existe un mercado específico de coches para jugadores de la NBA, porque no caben en la mayoría de coches normales, tienen que llevar todo terreno estos gigantes americanos y demás,
Sucede exactamente lo mismo con las bicicletas. Ahora bien, cuanto más pequeña sea tu estatura, más vas a sufrir con las contras de esta bicicleta. Más exponencial va a ser lo negativo de la bicicleta de 32 pulgadas para ti. Si las chicas en la Copa del Mundo ya han sufrido el paso del 27,5 pulgadas al 29, ahora que ya se han establecido del todo, y realmente les ha costado, y son chicas que miden unos 55, unos 60 centímetros de metros de altura, pensad que cualquier persona, hombre de estatura normal, 1,75, 1,80, se va a sentir como un liliputiense directamente encima de esas bicis. Y ya os digo que esto es algo que van a intentar ocultar, esto es algo que no os van a comentar. Tenedlo muy en cuenta cuando empezáis a ver anuncios de este tema, porque cuanto más bajito seas, más contras vas a tener con estas bicis. Y no estoy hablando de la talla de la bici, que eso obviamente se puede adaptar a la talla del cuadro y de los componentes. Las ruedas siempre van a ser de 32 pulgadas, en cualquier caso. Bueno, si esto no es suficiente, vamos a analizar la lista de contras que no tienen que ver con el manejo de la bicicleta, porque yo creo que estas son todavía más abrumadoras que las que os he dicho. Para empezar, dificultad para el almacenamiento. Casas cada vez más pequeñas, trasteros cada vez más pequeños, sin embargo, bicicletas cada vez más grandes. Por no hablar del almacenaje de las propias bicicletas en tiendas, en grandes superficies, en los propios almacenes. O sea, al final la bicicleta montada va a ser más grande, la bicicleta en una caja va a ser más grande y todo va a ser más complicado. Transporte. Esta es una parte muy importante. Pensad en estos pequeños detalles. Transportar una bicicleta en la vaca del coche, en la parte de arriba, va a sobresalir más todavía por arriba. Si la llevas en la parte de atrás, las ruedas van a sobresalir por los extremos laterales del coche, cosa que ahora normalmente no sucede. Pero es que hay otra cuestión, y es que en cuántos ascensores no van a caber estas bicicletas. Yo os pongo un ejemplo. Mi 29 pulgadas de largo recorrido de 120 milímetros, una bicicleta actual, la Arcade Evolve, en el ascensor de mi piso, que es un piso relativamente nuevo y un ascensor de una medida estándar, ya cabe justa. O sea, ya es aquello que dices, bueno, bien, si tuviese una talla XL no sé si entraría, pero con una M entro. Ahora bien, estoy convencido que en 32 pulgadas el mismo modelo en talla M no entraría en el ascensor. Así que ir pensando cuántos de vosotros no podríais subir directamente la bici a casa, al menos por el ascensor. No sé si luego giraría por la escalera o no. Y por último, y más importante todavía, precio más elevado. Si estamos hablando de componentes y cuadros más grandes, pues al final para hacer un neumático se va a requerir más material, para hacer una suspensión se va a requerir más material, para hacer un cuadro se va a requerir más carbono, y eso obviamente hay que sumarle también que la logística va a ser más cara, porque donde antes cabía una bicicleta y media, ahora va a caber solo una bicicleta, porque las cajas en donde vienen van a ser más grandes. Y todo eso va a hacer que incremente el precio, sin duda alguna. Cuarto motivo por el que pienso que están forzando una palanca que no tiene sentido la mayoría de los consumidores, porque la propia industria lo dice abiertamente. Aquí tenéis este ejemplo de un fabricante de neumáticos de bicicletas en el Taipei Show, en el último de este año, en donde le hacen una entrevista y abiertamente lo dice. We are tire manufacturer. We are waiting, to create some new products. Yeah. Because that's, that make the bicycle industry, can go forward. Yeah. Yeah. Okay. No new products, no meaning for this industry. Hay que generar cambios en los componentes, en los materiales de las bicicletas para generar ventas. Si es que te lo dice a la cara. ¿Le importa a la industria que esos cambios sean o no positivos para el usuario final? No, lo que le interesa a la industria es generar más dinero, basta. Y por último, quinto punto, y este creo que también es muy significativo, porque fijaros que las ventajas que hemos dicho que tienen estas bicicletas en general tiene que ver con el hecho de que a altas velocidades va a ser más fácil mantener esa velocidad con menos esfuerzo por las inercias que se generan al tener ruedas más grandes, y que a altas velocidades la bicicleta va a ser más estable. ¿Se os ocurre una disciplina incipiente ahora mismo en el mundo del ciclismo que podría adaptar las ruedas más grandes y probablemente en el global hacer una bicicleta mejor y no estar
y no tener tantos elementos en contra? ¿Se os ocurre? Porque a mí sí, que es el gravel. O sea, el gravel, estamos hablando del gravel de competición ahora mismo, son grupetas que van mínimo a 40 por hora, 45, 50 por hora en tramos de llano, en donde necesitan pasar por encima de pequeños obstáculos con la mayor facilidad posible que te da una rueda más grande y en donde necesitas mantener esa velocidad, esa alta velocidad de la manera más fácil posible y más estable, ¿no? O sea, que justamente el gravel podría recoger las bondades de una rueda con más diámetro. Sin embargo, la industria en donde está poniendo el foco es en el mountain bike. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el gravel no está maduro a nivel de diseño. Todavía están saliendo bicicletas de gravel al mercado con infinidad de cambios, con transmisiones muy dispares, doble plato, monoplato, con el Classify, o sea, hay geometrías muy diversas entre marcas. No está maduro el gravel todavía, así que las marcas saben que pueden ir implementando diferentes avances que generen palancas en los próximos años, palancas comerciales que obliguen a la gente a dejar de lado su modelo actual de gravel competición para comprar uno nuevo. Ya llegarán a tener que preocuparse de ruedas más grandes. Sin embargo, el mountain bike ya está 100% maduro y necesitan alguna excusa para obligarnos a cambiar de bici. En fin, puede que tarde todavía un par de años la implementación de las 32 pulgadas en mountain bike, pero os aseguro que va a acabar llegando. Las marcas están trabajando en ello. Son muchos los intereses generados alrededor de este cambio, ya no solo por parte de las marcas de bicicletas, sino por parte de marcas de neumáticos, de suspensiones, de ruedas, de todo tipo. Así que hay una gran parte de la industria implicada y va todo el mundo en esta dirección. No penséis por un momento que esto va a ser, bueno, pues darán opción 32 pulgadas o 29 y el que no quiera, pues que no se pase a las 32. Esto no va a ser así, van a tirar por el derecho y lo que buscan es generar ese nuevo estándar para obligar a cambiar de bicicleta. Lo vivimos con las 26 pulgadas, de 26 a 29. ¿Va a existir posibilidad para nosotros como usuarios de poder escapar de esta tendencia o de esta nueva implementación de 32 pulgadas si realmente no queremos estar ahí? Pues no lo sé. No lo sé hasta qué punto va a ser posible demostrarle a la industria que el gran público no quiere las 32 pulgadas. Está por ver también si el gran público no quiere las 32 pulgadas. Al fin y al cabo, esto es mi opinión, es lo que yo os puedo transmitir. Creo que no van a salir bicicletas mejores, creo que no van a salir bicicletas que tengan el mismo precio, creo que no van a salir bicicletas, ya no digo más ligeras, que tengan el mismo peso que las actuales, sino que en general todo va a ir un poquito a peor y especialmente para aquellos que tenemos una talla normal de 1,80 m o de 1,85 m para abajo. Ya no hablo de la gente que tiene una talla más corta todavía, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Yo la verdad es que para mí este futuro no es nada alentador. Creo que tenemos unas máquinas ahora mismo que son excepcionales. En eso hay que darle las gracias a las marcas del sector de la bicicleta y a los ingenieros que han sido capaces de desarrollarlo. Pero forzar este tipo de palancas comerciales con un cambio que nadie ha pedido, la verdad es que no lo veo. Pero a la vez la industria tiene mucha fuerza para obligarnos de alguna manera a que ese sea el nuevo estándar y todo lo anterior deje de fabricarse. No encuentres recambios ni actualizaciones para materiales de bicicletas de 29 pulgadas, etcétera, etcétera, y tras cierto tiempo pues te veas obligado sí o sí a acabar yendo a las 32. No lo sé. En cualquier caso, ha llegado el momento de que dejéis vuestra opinión aquí abajo en el área de comentarios. Las voy a leer con mucho detenimiento, tengo muchas ganas de saber qué pensáis en este sentido. Sé que me estoy adelantando quizá muchísimo a lo que está por venir, pero sinceramente tenía ganas de grabar este vídeo ahora, no cuando empecemos a estar con nuestra cabeza ya comida un poco por todo el marketing que va a llegar para hacernos creer que esas bicicletas son mejores. Dejadme por favor vuestros comentarios, un like muy grande, compartir este vídeo con vuestros amigos bikers y no os olvidéis por favor de darle al botón rojo de aquí abajo al de suscribir. Sed muy felices. Chao, chao.